a este capítulo 8 de México Vibrante con el destino de Campeche. Me es un placer saludarlos a todos ustedes, saber que se están capacitando, que están teniendo esta oportunidad de tener el conocimiento acerca de infinidad de estados para poder certificarnos, tenerle más confianza a nuestros clientes, poderles ofrecer diversos destinos. Y bueno, con muchísimo gusto les vamos a presentar a Gonzalo Barrios, que ya lo conocen, él es de parte de UTM, que nos va a presentar a las siguientes partes para que podamos conocer acerca del destino. De nuevo, bienvenidos a todos. Y Gonzalo, ¿andas por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos una vez más, otro capítulo más. Hoy vamos a tener la ciudad amurallada de Campeche, una ciudad muy hermosa, muy recomendable, y para eso tenemos a nuestros amigos, a nuestros operadores preferenciales, a la licenciada Aurea Ortiz y a Enrique Rocher, que les damos la cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por pensar en Campeche. Campeche siempre va a estar esperándoles a todos ustedes con los brazos abiertos. Mucho gusto. Okay, Muchas muy gracias de bien. verdad a todos ustedes. Ay, perdón, Gonzalo. Adelante, Gonzalo, adelante. Continúa, Shamet. Ok, muchas gracias. Bueno, si podemos empezar la parte, Enrique, por favor, que nos apoyes compartiendo el destino, te lo agradeceríamos muchísimo. Claro, claro. Nada más me apoyo tantito con la presentación Sí, y claro que sí. empezamos. ¿Empezamos con presentación o video, Enrique? Tú dime. Ok, Eh, paso primero el video. ok, Ahora se los vamos al video. comparto. Ok, Ok, perfecto. Ok, creo que nos quedamos sin audio del video. Quiero suponer que a lo mejor por la parte de Zoom que retrasa un poco el video, se está yendo el audio. De igual manera, si quieren, podemos detener el video y seguir con la presentación para que no haya ningún problema. Si me pueden apoyar, por favor. Sí, claro que sí. Licenciada, ¿nos ayuda por favor a detener el video y yo comparto la presentación? Sí, desactivo el video, un segundo. Sí, muchas gracias. Y bueno, ahorita que empecemos con la presentación, le damos la bienvenida a Enrique Rocher, que igual le agradecemos muchísimo su tiempo que nos está brindando para podernos ofrecer este maravilloso destino. Y Enrique, pues como tal, el escenario es tuyo, aquí lúcete y es tu momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a platicar un poquito, ¿no? Como bien les platicaba Gonzalo, pues es un destino bastante peculiar. Es un destino que a los viajeros siempre les sorprende mucho y para bien, ¿no? Es un destino que no es un destino masivo, no es un destino donde, y es un plus en estos días donde vayamos a encontrarnos grandes conglomeraciones de gente en los sitios, son sitios que vamos a ir viendo todos ellos muy interesantes y que pues nos da un plus, ¿no? Entonces podemos pasar a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ok, empezamos con Etzna. El estado de Campeche tiene actualmente, bueno, el Centro INAH Campeche cataloga 16 sitios arqueológicos abiertos al público. Actualmente con la pandemia tenemos solo 5. Etzna todavía no está dentro de estos sitios, pero muy pronto, pues es el sitio arqueológico más cercano a la ciudad de Campeche. Estamos a 45 minutos de la antigua ciudad de Etzna.
Y que bueno, pues es un sitio bastante interesante. Lo que ven ustedes, pues es el área central del complejo arquitectónico de Tzna, aproximadamente 20 edificios dentro de este sitio. Y que bueno, pues el más importante y el más relevante, pues es el que tenemos en la parte superior izquierda, que es el templo de los 5 pisos. Y bueno, pues un sitio, ¿qué les digo? ¿No? Suele ser una gran sorpresa para el turista, un sitio que es muy fotografiable, como pueden ver, las explanadas están abiertas, entonces esto nos da para los amantes de la fotografía muy buenos ángulos para tomar en los edificios. Y bueno, pues sobre todo un sitio que pues tiene una magia y un encanto muy peculiar. Si alcanzan a apreciar en la imagen, en la parte inferior derecha, se alcanza a ver un edificio alargado, que es el Nohochna, que funciona como una especie de gradería. Y al tener enfrente al edificio de los 5 pisos, y se alcanzan a ver a ambos costados de los 5 pisos hay otros 2 edificios, pues eso no es otra cosa más que un marcador astronómico, ¿no? En ciertos momentos del año, el sol se va moviendo en tránsito entre los 2 edificios laterales y siempre en los equinoccios pues queda completamente al centro y parte detrás de los 5 pisos, ¿no? Entonces, pues también es una ciudad con una arqueoastronomía muy, muy interesante y que, bueno, pues es pues nuestro primer referente en cuanto a arqueología en la ciudad, en el estado de Campeche, perdón. Y de este sitio de Tzna, bueno, pues también partimos para hacer otros tours complementarios. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Y uno de los servicios complementarios que podemos tener con Etzna, pues es este de la experiencia gastronómica del pibipollo, ¿no? Los que nos estén conectando desde otros estados que, bueno, pues no conozcan un poquito de esto del pibipollo, ¿qué es? Bueno, pues en algunos estados de la zona maya se le conoce como mukbipollo, en otros como pibipollo. Bueno, pues es un platillo que pues es parte de la tradición eh, mestiza que tenemos en la península de Yucatán. Es un platillo que es común en la temporada de muertos, finales de octubre, principios de noviembre. Campeche y otras ciudades como Mérida, por ejemplo, huelen a pibipollo, ¿no? En estos días, ¿no? Todas las familias o la gran mayoría de las familias tradicionales pues acostumbran a este platillo y bueno, pues es toda una experiencia, ¿no? Como vemos en la imagen está la elaboración del pibipollo como tal, que es una masa de maíz que va rellena, es una mezcla de carne de cerdo, carne de pollo, con condimentos como el tomate, la cebolla, el achiote, que es muy importante para esas zonas, prácticamente base de muchos platillos en la península de Yucatán, se envuelve con hoja de plátano y esto se entierra, como vemos en la imagen del lado derecho. Entonces, bueno, pues es un horno bajo tierra, es una barbacoa parecido, y bueno, pues se hace este proceso de cocción enterrado para pues posteriormente degustarlo. Entonces, pues camino a Etzna tenemos un sitio donde se elabora el pibipollo, entonces esta experiencia consiste en visitar el sitio primero. Ahí tenemos una detallada explicación de todo el proceso del pibipollo, de todo su significado, su simbolismo desde la época maya, que pues nuestros ancestros mayas preparaban algo muy parecido, no, no exactamente igual. Los mayas no le agregaban carne, era simplemente la masa con el achiote, unos frijolitos que se dan en esta región que se llaman ishpelones y la hoja de plátano haciéndolo enterrado, tiene un simbolismo ritual de culto a los ancestros. Entonces hacemos todo ese proceso de explicación, hacemos la preparación del propio platillo y pues en el tiempo que tarda enterrado para su cocción, pues es el tiempo idóneo que tenemos para la visita a la zona arqueológica de Etzna y posteriormente regresar a la degustación del platillo, ¿no? Entonces, pues prácticamente aquí estamos incluyendo también, pues, la comida, el degustar el platillo que previamente ya elaboramos con los viajeros también, ¿no?
La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, siempre les recomiendo cuando tengan un tour o un paquete de varios días a la ciudad de Campeche y que incluya, por ejemplo, sitios arqueológicos como Etzna, como Calakmul, que vamos a ir platicando de ellos, siempre iniciar con un city tour en Campeche. ¿Por qué razón? Pues porque a diferencia de otros destinos, en Campeche no tenemos en los sitios arqueológicos museos de sitio. Entonces, tratamos de empatar o de conectar más bien todo lo que vamos a visitar en los diferentes días de una visita, lo tratamos de empatar como si fuera solo una, es decir, vamos dándole una continuidad. Entonces, tenemos en el City Tour, pues una visita, esta es la calle 59, los que no conocen Campeche, es una calle que une las dos entradas que tuvo el recinto amurallado, las dos entradas principales. Al fondo se alcanza a ver la puerta de mar, que era la salida al puerto propiamente. Y bueno, pues si pudiéramos voltear hacia la espalda de quien toma la foto, pues del otro lado está la puerta de tierra, ¿no? Que era la salida hacia la península de Yucatán. Entonces, esta calle pues es un corredor actualmente donde tenemos tiendas de artesanías, restaurantes, cafeterías, algo de vida nocturna con algunos bares, etcétera. Entonces, es una calle que tiene mucho movimiento, la que vemos en la imagen, pero también nos permite ver la belleza del centro histórico de Campeche. Tenemos fachadas coloniales como las que vemos en la imagen, todas restauradas, todas bien pintadas, bien decoradas, bien conservadas. Hay un lineamiento del cual no se pueden salir los locatarios y los propietarios de los predios. Y si se fijan, pues tampoco tenemos ningún solo poste de luz, anuncios espectaculares, no hay lámparas ahí modernas, no hay absolutamente nada que nos rompa este entorno colonial de Campeche, ¿no? Entonces, una visita al centro histórico de Campeche pues, es bastante amena. Y visitamos también sitios bien importantes, como lo es el Fuerte de San Miguel, que yo les decía, el Fuerte de San Miguel, pues aparte de ser parte de nuestro sistema defensivo, pues contiene en su interior el Museo de la Cultura Maya en Campeche, un sitio donde se exhiben piezas importantísimas como buena parte de la colección de máscaras de mosaico de jadeíta de Calakmul. De hecho, tenemos una reproducción de un entierro completo de un dignatario de Calakmul en el museo. Piezas de la isla de Jaina, que se encuentra al norte de Campeche, no está abierta al público. Es un sitio arqueológico que todavía está en proceso de restauración y es muy difícil que se abra al público por su ubicación. Pero bueno, ha aportado a la cultura maya o a la investigación de la cultura maya muchísima información acerca de la vestimenta, por ejemplo, por figurillas que han sido localizadas en el sitio. Entonces, y ahí mismo en San Miguel también tenemos piezas de Becán, piezas de Chicaná y de otros sitios que también podríamos estar visitando, ¿no? Entonces, por eso yo siempre les recomiendo iniciar con este City Tour. San José, pues es otra fortificación. En su interior contiene el Museo de la Arqueología Subacuática, importantísimo para Campeche. De hecho, en Latinoamérica es el único museo de arqueología subacuática que tiene todo el respaldo de la UNESCO en cuestiones de preservación de las piezas que contiene, ¿no? Incluso se incluye en la colección de este museo una importantísima muestra de una embarcación hundida en Arrecife de Alacranes, al norte de la península de Yucatán, y esta embarcación pues transportaba oro y esmeraldas, ¿no? Entonces, tenemos buena parte de esa colección en una sala del museo. La catedral, que es bellísima, la Plaza de Independencia, Parque Principal, el Baluarte de San Carlos, el Museo de la Ciudad. Y bueno, pues como decía, Puerta de Tierra, parte del sistema amurallado. La iglesia de San Román, que bueno, pues es una de las más tradicionales de Campeche. Ahorita estaríamos en medio de la fiesta más importante de Campeche, estaría al inicio, pero no en medio, la feria en honor al Cristo Negro Señor de San Román, que es el patrono de este barrio. Lamentablemente, pues por la pandemia no se dio la celebración. La celebración, pues, vamos a llamarle la del pueblo, ¿no? Porque la religiosa, con todas las debidas precauciones, se está llevando a cabo,
pero pues no en las magnitudes que normalmente se celebra. Y la Casa 6, que también es una ambientación, es el interior de una de las casonas del Centro Histórico de Campeche, frente a la catedral, donde podemos conocer la manera en la que vivían las familias adineradas en Campeche durante los siglos XIX y principios del siglo XX, ¿no? Si podemos avanzar, por favor, la diapositiva. Como yo les decía, pues es importante iniciar con un City Tour, pero pues también entendemos la situación de conectividad en el destino de Campeche, pues que a veces tenemos gente que llega en la mañana a Campeche o llega ya muy rayándole para iniciar un City Tour, lo podríamos hacer muy cansado. Entonces, por esa razón tenemos un City Tour vespertino nocturno, ¿no? Un City Tour que iniciamos hacia las 4:30, 4:40 de la tarde. Y tenemos iniciar la visita de este City Tour con el fuerte de San Miguel, precisamente, ¿no? Para no perder esta idea de que, pues, sea la gran introducción a lo que vamos a ver más adelante en diferentes sitios arqueológicos, el Museo del Fuerte de San Miguel. Visitamos ya peatonal, ya un poquito más desahogados, ya sin el calor, parte del centro histórico de la ciudad de Campeche, el malecón, incluso los barrios tradicionales, el extemplo de San José, que es bellísimo, junto con la Catedral de Campeche, ¿no? Tienen ambos una iluminación que de noche lucen espectaculares. La Casa de las Artesanías Tuculná, pues también una muestra de todo lo que tenemos artesanal en el estado de Campeche, que es grandísimo, ¿no? Depende de la región de Campeche, tenemos artesanías muy diferentes. Tenemos artesanía en madera de la zona de Calakmul y Xpujil, tenemos la zona de los Chenes con mucho trabajo también en maderas preciosas, el trabajo de lo que conocemos como el leco o la jícara en esta zona. Tenemos bordados en el norte del estado de Campeche, tenemos artesanía de concha en la zona costera de Campeche, Champotón, Ciudad del Carmen. En fin, ¿no? Tenemos sombreros en también la zona de Calquini. Entonces, pues tenemos muchísima oferta artesanal, entonces pues es una visita también a este sitio. Y concluimos un City Tour nocturno con una cena tradicional en uno de los lugares más interesantes para ello en Campeche, que son los portales de San Francisco, ¿no? Que son, pues para nosotros aquí en Campeche, quien ha tenido oportunidad de venir, pues es un imperdible, ¿no? El degustar los antojitos en los portales de San Francisco. Siguiente, por favor. Y bueno, pues en la misma periferia de Campeche, en la ciudad de Campeche, propiamente dicho, no tenemos playas, no, la posición que tiene la bahía de Campeche hace una ligera curva hacia el norte, entonces esto hace que las corrientes del Golfo no entren hacia la bahía de Campeche, por lo cual tenemos un mar muy tranquilo. No, esto de tener el mar tan tranquilo, pues hace que no se genere oleaje. Al no haber oleaje, pues no hay erosión, y al no haber erosión, pues no hay arena. Entonces, pues si queremos nosotros movernos hacia un destino de playa, pues nos vamos tantito hacia el sur, donde ya tenemos una ensenada que se llama Ixpicov, a la cual vamos a llegar en lancha en estas embarcaciones que vemos en la imagen, para pues posteriormente hacer un poquito de actividad de playa ahí, incluso de los meses de abril a noviembre, pues tenemos la temporada de arribos de la tortuga de Carey, la tortuga marina, y ahí en Ixpicop, pues también tenemos un campamento, ¿no? Para la preservación de la tortuga marina. La gente que le gusta estas actividades, ¿no? Un poquito de contacto con la naturaleza también y un turismo sustentable, pues también es una actividad muy interesante, ¿no? Aparte de las actividades de playa, de la aventura de llegar en lancha, pues también el contacto con estos campamentos, ¿no? Y sensibilizarnos también un poquito con el tema. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, Ixpicov está hacia el sur de Campeche y hacia el norte de la ciudad de Campeche, pues tenemos la biosfera de los Petenes. Si ubicamos en un mapita de Campeche, de la ciudad de Campeche hasta el norte de la península de Yucatán, en la punta Celestún, pues toda esta zona es una zona de manglares, ¿no? Es la reserva, de hecho, de manglares, la reserva de la biosfera de los Petenes.
pues más importante de manglares en México. Y bueno, pues hacemos una visita, algo muy parecido a lo que habíamos hecho o lo que haríamos en Ixpicop, es ir en embarcaciones hacia la zona de los manglares de los Petenes, que es algo también muy interesante en ambos casos ver Campeche desde el mar. Y bueno, pues llegar hacia la biosfera de los Petenes. Lo que vemos en la imagen es un ojo de agua. ¿Por qué se llama Petén? O sea, me van a decir, bueno, pues el Petén está en Guatemala, es selva, no es costa. Bueno, sí. El nombre de Petenes se le da a los manglares, porque Petén en maya significa isla o islote. Y precisamente el manglar va formando esto, va formando unas pequeñas islitas de vegetación y que, bueno, pues por esa razón se llaman petenes, ¿no? O islitas. Entonces, esta zona es un ojo de agua, es una zona donde brota agua dulce, es una especie de manantial dentro de los petenes, y pues nosotros le llamamos ojo de agua bueno, pues nos brinda un espectáculo maravilloso, es una alberca natural. Ahí, digo, se ve muy poquito, pero pues hay pececitos ahí debajo en el ojo de agua, se puede hacer actividades de nado, incluso, pues, no solamente, pues esta actividad, vamos a ver más adelante un poquito de pesca deportiva que se da en esta misma zona de los Petenes, precisamente por la poca profundidad que tiene, por el brote de agua dulce que tenemos, hace que el agua sea mucho más cristalina, aunque ya esté saliendo hacia el mar, le quita un poquito o le mata la salinidad al agua, y sobre todo, pues que las especies marinas pues se alimentan de las raíces del manglar. Entonces, pues esto es un espectáculo que vale mucho la pena visitar, ¿no? Es prácticamente único. Hace algunos meses todavía me tocó atender a unas personas en esta zona y que se fueron a tomar a no sé qué lugar del mundo unas fotos en su boda, ¿no? Y cuando vieron esto dijeron, ¿para qué gastamos tanto si tenemos esto más cerca? Entonces, pues es algo, la verdad, bastante interesante de realizar, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Pues lo que les decía, ¿no? La pesca artesanal en esa zona, la pesca del baby tarpón, del sábalo, en esta área que, como yo les decía, pues les da eh, mucho alimento a estas especies, por lo cual pues podemos tener una pesca bastante interesante, una pesca poco habitual, no se hace a profundidad ni se hace tampoco en muelles, se hacen estas embarcaciones y que pues tenemos la gran oportunidad de pues hacer este tipo de pesca, ¿no? Y también pues estar visitando lo que ya habíamos platicado dentro de los petenes, ¿no? Como parte de la misma experiencia. La siguiente, por favor. Bueno, las fuentes marinas es un espectáculo muy reciente en Campeche. Son unas fuentes que se llama Poesía del Mar, el espectáculo que se lleva a cabo aquí todas las tardes. Esto ya está funcionando. Tuvo un buen rato por esa situación de la pandemia sin llevarse a cabo. Se está realizando ya todos los días con todas las medidas de precaución, valga ser el comercial, ¿no? Es un acceso controlado del número de gente que puede estar en la gradería que tiene el lugar y bueno, pues con todas las medidas que se están llevando a cabo, ¿no? Pero bueno, esto lo vemos nosotros desde el mar. Digo, si de por sí ver este espectáculo en tierra es muy bonito, pues verlo desde el mar es otra cosa, ¿no? Como pueden ver, pues, se forma pues, el mismo mar, el mar de Campeche, que es tan tranquilo, pues forma una especie de espejo en el que pues vamos a ver todavía magnificado el efecto de estas fuentes danzarinas desde el mar y pues se alcanza a escuchar o se escucha perfectamente bien el audio también pues, del espectáculo, ¿no? Aparte de que también se alcanzan a ver algunos de los atractivos principales de Campeche. Las imágenes pueden ver un edificio rectangular, se va a alcanzar a ver iluminado, pues ese es el Palacio de Gobierno de Campeche. A la izquierda, en la foto de la izquierda, justo a la izquierda se ve una torrecita, pues esa es la catedral, y al otro lado se ven algunas lucecitas, una de ellas es del ex templo de San José, que pues también ahí en la parte de arriba de una de sus torres estuvo originalmente el primer faro del puerto de Campeche, ¿no? Entonces, pues también es una experiencia bastante interesante el ver
Campeche de noche desde el mar y con ese espectáculo. Y bueno, pues al atardecer, pues tenemos el tour al malecón. Es algo muy parecido a lo que haríamos con las fuentes danzarinas, pero en la tarde, ¿no? El estar visitando Campeche desde el mar y sobre todo ahorita se está realizando, está por inaugurarse una ampliación del malecón de Campeche. Los que conocen Campeche y los que hemos estado en Campeche y vivimos Campeche por años, conocemos un área de lo que antiguamente se llamaba el balneario popular, que ya no es el balneario popular, es un restaurante, y pues ahí a un ladito, por muchos años nos platicaban la historia de un galeón hundido, ¿no? Y cuando baja la marea, pues se alcanzan a ver restos de la quilla del barco. Pero sí es un naufragio, en realidad no es un naufragio, es un encallamiento, pero no es un galeón, ¿no? Lo que tenemos en la zona es un vapor francés. Entonces, con la ampliación que se hizo del malecón, prácticamente este vapor francés quedó pegadito a, a un parque que se hizo en la zona, entonces pues con las embarcaciones nos podemos acercar y alcanzar a ver muy, muy de cerca pues esta quilla de esta embarcación, ¿no? Entonces pues también es algo bastante peculiar de ver desde Campeche. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, nos alejamos ya un poquito de la ciudad de Campeche y sus alrededores, nos vamos hacia el sur. Esta imagen no se la piratea a ningún destino del Caribe, esta imagen es Campeche. Y bueno, pues hacemos una visita a Laguna de Términos y Playa Tortugas. ¿Qué es esto? Laguna de Términos pues es el conjunto lagunar más importante y más grande de México, la reserva más grande en Latinoamérica de delfín boca de botella. Entonces, pues es un sitio bastante interesante para el turismo de naturaleza, aunque pues también el aspecto histórico, la Laguna de Términos, pues al quedar lejos de la gobernatura de Yucatán y de Tabasco, pues quedaba ahí como en la época colonial en el olvido, y esto fue aprovechado por piratas, entonces fue un refugio pirático. Y bueno, pues ahí visitamos un sitio que se llama Isla Aguada, que de hecho no es isla ni es aguada. El nombre se le da precisamente por los términos marítimos, ¿no? Isla Aguada es el último punto de tierra firme antes de cruzar hacia precisamente Ciudad del Carmen, que esa sí es una isla. Entonces, en términos náuticos, abastecerse de agua se le llama hacer aguada. ¿Y qué es lo que pasa? Que recuerden, en la época colonial, en esas épocas de marinería, pues no había otra manera de transportar el agua en las embarcaciones más que los barriles de madera. Y estos tendrían o tenían esta tendencia a podrir el agua. Entonces era muy importante ir buscando hacer cabotaje en los determinados puertos, buscando agua, cambiar el agua de los toneles. Entonces esto se llama hacer aguada. Y los piratas hacían aguada en Isla Aguada. Entonces eso es lo que da el nombre a Isla Aguada, ¿no? Que sea una zona donde a pesar de estar pegadito al mar, pues tenga agua dulce y pueden abastecerse de agua en esta zona. Entonces, en Isla Aguada también hubo en el siglo XIX un proyecto muy importante de Porfirio Díaz para hacer una especie de puerto en el cual, en el sur de Campeche, la zona de Calakmul principalmente, pues se extraen maderas preciosas y un poquito más hacia el sur de Calakmul inician dos ríos muy importantes que son el río Candelaria y el río Palizada y que ambos desembocan en la Laguna de Términos. Entonces la idea era que pues a través de los ríos se sacaran las maderas a la Laguna de Términos y precisamente en Isla Aguada se exportaran hacia Europa. No se alcanzó a hacer el proyecto completo, lamentablemente pues, nos ganó la Revolución Mexicana, pero sí se construyó un faro francés muy bonito, toda la maquinaria francesa y el estilo constructivo francés muy bonito. Entonces lo visitamos y posteriormente hacemos un recorrido en lancha para conocer precisamente delfines, conocer aves endémicas que se anidan en la región y posteriormente visitamos Playa Tortugas, que es lo que aparece en la imagen, que bueno, pues ahí tenemos eh, alimentos, es un restaurante de comida regional también, le incluimos la comida ahí, y pues por supuesto pasar el resto de la tarde pues bañándonos en la playa, ¿no?
Bueno, yo no, los viajeros. Siguiente, por favor. Ciudad del Carmen y Laguna de Términos, pues es algo muy parecido. Incluso esto se los recomendamos para cuando tengan, igual por cuestiones de conectividad, algún pasajero que sea más fácil volarlo por Ciudad del Carmen que por Campeche, pues podemos iniciar, en lugar de iniciarlo con un traslado, con un simple traslado de Ciudad del Carmen a Campeche, que son aproximadamente 2 horas y cuarto, 2 horas y media, pues qué mejor que iniciarlo ya con una experiencia, ¿no? Y lo iniciamos haciendo una visita a Ciudad del Carmen. El centro histórico de Ciudad del Carmen es muy bonito. Como saben, Ciudad del Carmen es más un puerto industrial petrolero que un puerto turístico. Sin embargo, tiene una experiencia increíble. Si se fijan en la casa de color amarillo que se ve en la imagen, en el techo se ve una teja de color rojo. Se alcanza a ver un poquito ahí entre los árboles un color rojo. Y en el parquecito que está al centro vemos un tipo de piso muy peculiar, un piso rojizo. Bueno, este piso se llama pizarra y venía de Bélgica y la teja es marsellesa de Francia. Este tipo de materiales los traían las embarcaciones en el siglo XVIII y XIX como lastre para que la embarcación pesara. Las dejaban en el puerto de Ciudad del Carmen y se llevaban de aquí pues nuestras maderas preciosas que se producían en esa zona, principalmente el palo de tinte, que es una madera de la cual se extrae, como su nombre lo dice, tinte para teñir textiles, que era muy codiciado en Europa. Entonces, pues esto hace que en Ciudad del Carmen tengamos mucho esta influencia arquitectónica para posteriormente irnos hacia la Laguna de Términos y hacer el recorrido que ya les había platicado, ¿no? De el faro de Isla Guada, el recorrido en la embarcación para los delfines, las aves, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, pues nos vamos ya a la joya arqueológica de Campeche, que es Calakmul. Calakmul pues, tiene varios récords en su haber, ¿no? Es la zona arqueológica más grande de México. Para que se den una idea, Teotihuacán tiene aproximadamente 27 kilómetros cuadrados de extensión, Calakmul tiene 35 en su parte explorada. Hay mucho de Calakmul que no se ha explorado aún por la densidad, si ustedes se fijan, de la vegetación. Se ubica también uno de los edificios más importantes, que es la estructura 2, que es la que vemos en la imagen. Imagínense, este edificio pues, nos ayuda mucho a aclarar ciertas dudas que de repente tenemos, ¿no? Es que pues a los mayas los ayudaron los extraterrestres, ¿no? ¿Cómo pudieron construir eso? Bueno, pues si los ayudaron los extraterrestres, pues también los extraterrestres eran bastante lentos, porque este edificio tiene 7 fases constructivas y tardaron 1200 años en hacerlo. Entonces, pues es el edificio con la secuencia constructiva más larga que tenemos en toda el área maya. Tenemos el contacto con la naturaleza, también es algo imperdible en Calakmul, es muy común ver monos aulladores, monos arahuatos, monos araña, por ahí con mucha suerte algún venado que se nos atraviesa por el camino o ya incluso dentro del mismo sitio arqueológico. Entonces es una combinación perfecta entre la reserva de la biosfera de Calakmul, que es el núcleo del segundo pulmón de América. Imagínense, solo después del Amazonas está Calakmul en cuanto a biodiversidad y posteriormente pues también el adentrarse en una de las 3 superpotencias mayas más importantes en el clásico. Hablo de entre el año 600 y el 900 de nuestra era en el clásico tardío. Habían 3 superpotencias en la cultura maya. Una de ellas es Tikal en Guatemala, la otra es Palenque en Chiapas, y la tercera, y que incluso entre el año 560 más o menos y el 700 de nuestra era llegó a dominar a las otras 2, pues es Calakmul, ¿no? Entonces, pues nos arroja importantísima información. Aquí Calakmul sí es importantísimo. La hora de salida de Campeche es a las 5 de la mañana, estamos algo lejos de Calakmul, son aproximadamente 5 horas de camino, pero esto es porque los últimos 60 kilómetros antes de llegar al sitio es ya dentro de la reserva de la biosfera. Son 60 kilómetros donde la velocidad máxima de los vehículos es de 40 kilómetros por hora. Entonces, podríamos decir, ah, pues qué aburrido, al contrario, ¿no? Ya esos 60 kilómetros prácticamente es parte del tour.
es venir bien atentos en estos caminos, porque pues, de repente se nos atraviesa la fauna, por eso tenemos que ir despacito. Y bueno, pues vale mucho, mucho la pena la experiencia de todo un día en Calakmul. Y posteriormente Balamku, que es otro sitio, es de los sitios Balamku que ya están abiertos al público y es el único sitio en toda el área maya de México donde ya tenemos una subestructura, es decir, un edificio dentro de otro, un edificio que fue ampliado en algún momento de su historia y que es cubierto por otro edificio y que las excavaciones arqueológicas permiten llegar al edificio anterior, donde pues lo vemos completito, ¿no? Entonces, pues es una experiencia también que complementa mucho un tour a Calakmul. De hecho, bueno, pues es la imagen, perdón, que se alcanza a ver, es parte del friso de Balamku, donde vemos en los sitios arqueológicos las estructuras en piedra. Sí, ya podemos pasarle. Cuando vemos las estructuras en piedra de los edificios arqueológicos, pues le llamarían los constructores la obra negra, ¿no? Le falta todo el recubrimiento, la pintura, la decoración, y que esto con los años en la gran mayoría de los sitios se ha perdido. Pero al estar encapsulado dentro de otro, pues esto permite que en Balamku se conserve esto que vemos, ¿no? Y esto es el estilo Petén y Río Bec, que pues es un Calakmul de 2 días. Es decir, en el día 1 vamos a visitar 3 sitios arqueológicos importantísimos también, que son Chicaná, Becán e Ixpujil. Sitios con, bueno, Chicaná, una de las portadas o morfas, una de las decoraciones en la fachada más imponentes que existen en esta zona. Becán, que es un sitio bastante grande, de las dimensiones casi de Palenque, en cuanto a lo que está hoy en día ya explorado y trabajado. E Ixpujil, que es un sitio pequeñito pero muy emblemático, haciendo hincapié en que Ixpujil también es un sitio que ya está abierto al público, ¿no? Son 5 sitios ya abiertos al público, ya platicamos de 2 de ellos, Balamku e Ixpujil. Y el día 2, bueno, dormimos ahí en Chicanaico Village, que es un hotel a base de cabañas ecológicas, muy cómodo, en medio de la selva, también una experiencia el hospedaje en esta zona. Y finalmente recorremos al día 2 Calakmul y Balamku. Aquí yo siempre les hago una sugerencia. Se sugiere en la hora de salida, 7 de la mañana, 8 a más tardar, del hotel para visitar Calakmul. Yo siempre les sugiero, del hotel a la zona arqueológica son aproximadamente 2 horas de camino. Yo les sugiero siempre salir lo más temprano posible, ¿no? 6 de la mañana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llegar a las 6 de la mañana a la entrada de la biosfera de Calakmul, bueno, a las 6:30, que es la hora que estamos llegando a la entrada de la biosfera de Calakmul, pues sí es algo que verdaderamente es espectacular el ver el amanecer desde la selva en esta zona, ¿no? Y entrar lo más temprano posible a Calakmul, pues también nos da muchísimo más oportunidad también de tener a los avistamientos de fauna que se han platicado hace un ratito. Siguiente, por favor. Bueno, les había comentado también de los servicios complementarios o de los tours que complementan, perdón, una visita a la zona arqueológica de Etzna. Uno de ellos es el Etzna con haciendas, en el cual pues recorremos algunas de las haciendas enequeneras que tuvimos en el estado de Campeche, principalmente propiedad de 2 familias, la familia Carvajal y la familia Carpizo, ¿no? Hacemos este recorrido a la zona arqueológica de Etzna para posteriormente irnos por la antigua ruta de las haciendas productivas de Campeche. Visitamos San José Carpizo en primera instancia, que San José Carpizo es una hacienda que al momento de dejar de ser productiva, pues no fue abandonada. Es decir, deja de producir, pero las familias siguen viviendo ahí y siguen produciendo ya de manera autosustentable. Entonces la hacienda sigue habitada hoy en día. Entonces, lo mismo, la gente que les gusta la fotografía, pues el ver una hacienda prácticamente en uso en algunas de sus partes, el ver la iglesia muy bien conservada, el ver muy buena parte de la casa grande, la herrería,
el cuarto de máquinas, incluso todavía con algunos restos de maquinaria ahí, pues es algo que vale mucho la pena. Y posteriormente nos vamos hacia San Luis Carpizo, que es el hermanito menor de San José Carpizo, es una hacienda que se ubica en el municipio de Champotón, y que hoy en día es una hacienda que está bajo custodia de la Armada de México. En su interior se encuentra una escuela de infantería de marina, un centro de adiestramiento de la Armada. Entonces esto combina dos cosas, ¿no? Lo primero es que la hacienda está perfectamente bien restaurada, es decir, visitar la hacienda es como ver una hacienda en su época de esplendor. Y por otro lado, pues también es interesante un recorrido donde conocemos las actividades de la Armada de México. Luego nos vamos regresando y vamos a pasar hacia esta otra, bueno, pasamos por una hacienda que se llama Jobomó y finalmente visitamos la ex hacienda Guayamón, que es un hotel hoy en día de gran turismo. Lo que vemos es parte de la alberca de la hacienda, pero en su época original esto era la bodega de pacas, ¿no? El almacén de producto ya para su exportación. Y bueno, pues es una hacienda, ha sido escenario de muchas locaciones de películas, telenovelas, etcétera, ¿no? Ahora sí, la siguiente, por favor. Miguel Colorado, pues nuevamente regresándonos un poquito a la parte del ecoturismo y el turismo de aventura en Campeche, son dos cenotes. Son dos cenotes, no es uno, el cenote Patos y el cenote Azul, donde podemos ir realizando una serie de actividades como la tirolesa, que se realiza en el cenote Azul, el senderismo, de hecho para llegar a los cenotes, tenemos también actividades de observación de fauna, principalmente observación de aves, y bueno, pues un sinfín de actividades, el kayak, el nadar en los cenotes, que también es algo muy peculiar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, los chenes. Aquí vamos a hacer una referencia. La imagen que vemos es de una reproducción de la estructura 2 de Jochop, de uno de los sitios chenes, que pues es una obra maestra de la arquitectura maya, ¿no? Tan es así que esta reproducción pues está en la sala maya del Museo Nacional de Antropología. Aquí la vamos a poder visitar pues ya tal cual es, ¿no? En vivo y a todo color. En los chenes, pues es una zona, chen en maya significa pozo, es una zona en el norte del estado de Campeche en la cual pues carecemos de aguas superficiales, no hay ríos, no hay lagunas, no hay ninguna fuente de aprovechamiento del agua más que el subsuelo, más que el agua de lluvia que se filtra, entonces pues la presencia de los pozos es bien importante, ¿no? Y de ahí el nombre de los chenes. En los chenes visitamos tres sitios arqueológicos, perdón, que son Jochop, Tabasqueño y Tzimbilnocac, de los cuales actualmente se encuentran ya abiertos al público Jochop y Tzimbilnocac, Tabasqueño todavía no, y las grutas de Ixtacumbilxunana, o la mujer escondida, ¿no? Para que sea más fácil. Entonces, hacemos la visita de Ixtacumbilxunan, de las grutas, tiene formaciones impresionantes, hay una cañada de 90 metros, que a la hora que llegamos, de hecho, generalmente es un momento en el cual el sol está alumbrando la cañada hacia una de las formaciones rocosas, que es la que le da el nombre al sitio, de hecho, es la formación de la mujer escondida, y posteriormente visitamos estos tres sitios arqueológicos. Aquí hay que hacer mención. Este tour es operable con grutas de martes a domingo, los lunes las grutas no trabajan. Y aquí me voy a permitir hacer una breve pausa para comentarles algo. Ahorita a partir del 31 de agosto se abrieron al público 5 sitios arqueológicos, como es así en Campeche, que son al sur, está Ispujil, está otro sitio que se llama Hormiguero, está, ya siempre he de Balamcú, y en la zona de los Chenes están Jochop y Tzimbilnocac ya abiertos al público. Hay una restricción de horario actualmente, ¿no? No quiere decir que conforme vayamos avanzando en la semaforización, pues estas restricciones no se vayan a ir reduciendo. Y una de estas restricciones es en el horario. Los sitios que están abiertos al público están abiertos de 9 de la mañana a 3 de la tarde y solamente por ahora de lunes a viernes. Entonces, pues esto nos hace jugar un poquito con la idea de tener un producto que, si ustedes lo quisieran para el día de mañana, se pudiera operar tranquilamente el día de mañana. Y es una ruta que la hemos llamado aventura artesanal en los Chenes.
¿Y de qué se trata? Bueno, es una visita que vamos a hacer muy parecida a los chenes, pero visitando dos sitios arqueológicos, que son Jochop y Tzimbilnocac. ¿Qué tiene de atractivo? Bueno, Jochop, como ya ven, ¿no? Uno de los edificios más emblemáticos del área maya, y Tzimbilnocac es un sitio arqueológico que también es muy grande, pero muy poco explorado. ¿Por qué se ha explorado tan poquito? Pues porque Tzimbilnocac se ubica en un poblado que se llama Iturbide. Y en Iturbide, pues resulta que no ha dejado de haber ocupación. Es decir, el sitio ha ido evolucionando. Sí hay un momento de abandono de Tzimbilnocac. Tzimbilnocac tiene una desventaja de su ubicación en la cual, pues, los extremos la matan. Es decir, es una zona baja pantanosa, donde no hay, o el tipo de suelo es muy propicio para agricultura, pero no para aprovechar el agua. Entonces, si hay sequía, si no llueve, pues no tienen manera de almacenar, bueno, actualmente sí, con pozos, pozos ya modernos, pero en las épocas antiguas no. Entonces, la ciudad, pues constantemente por cuestiones de sequía, o al contrario, por inundaciones, al ser una zona baja, pues era constantemente deshabitada y vuelta a habitar. Entonces, pues tenemos un poblado que crece en una zona maya, es un poblado que va evolucionando y es muy común de repente en Iturbide ver en los patios de las casas, pues vestigios arqueológicos, o de repente es muy común ver lo que llamamos albarradas, que son las bardas de las casas eh, construidas con piedras labradas, que eran restos de construcción. Entonces visitamos buena parte de Iturbide, y que también, así como la ciudad de Campeche se fortifica en su momento y se construye un bastión amurallado para defendernos de los piratas en los siglos XVI y XVII y principios del XVIII, pues lo mismo sucede en Iturbide, ¿no? Durante la Guerra de Castas, esta rebelión de mayas en contra pues, del gobierno y del sistema principalmente de haciendas que se desarrollaba en esta zona, pues Iturbide es un bastión federalista, así que pues, se fortifica y quedan restos de esas fortificaciones. Entonces los podemos conocer, conocemos Iturbide, conocemos Tzimbilnocac, y finalmente tenemos un taller artesanal que se conoce como Nojkin Us. Nojkin quiere decir el maya del gran sol, Us pues es parte del nombre del maestro artesano de este taller, se llama Alfonso Us. Alfonso Us es un maestro ebanista, él es egresado de la Escuela Nacional de Artesanías en Bellas Artes, ha sido galardonado, ha sido ganador de premios nacionales de artesanías, etcétera. Entonces, pues este paquete que estamos ya lanzando para aprovecharlo ya operándolo de lunes a viernes, pues incluye una visita a este taller artesanal e incluso la posibilidad de elaborar pues nuestro propio souvenir, ¿no? Ahí con el apoyo del maestro Alfonso, pues hacer todas estas actividades para pues, elaborar nuestros propios souvenirs, ¿no? Que es algo también, son trabajos en madera los que se hacen. Madera, raíces, algunas resinas o lec o jícara, que es un fruto duro de la región, ¿no? Siguiente, por favor. Santa Rosa Ixtampac, pues es una zona arqueológica capital muy importante de la zona de los Chenes, un sitio arqueológico que junto con Etzna, pues son de las capitales regionales más importantes que tenemos. De los 16 sitios arqueológicos que yo les platicaba en Campeche, 4 son los más importantes, ¿no? Que son Santa Rosa Ixtampac, Calakmul, Etzna y Becana, que son los que en su momento fueron capitales regionales del área maya. Recuerden que los mayas nunca fueron un imperio como tal, eran más parecidos a los griegos, eran ciudades-estado, pero que sí dependían de sitios más grandes que eran las capitales regionales, y que Santa Rosa Ixtampac, donde vemos en la imagen del edificio con la boca de serpiente, pues es uno de los más decorados y más importantes de la zona noreste del estado de Campeche. Siguiente, por favor. La ruta del Camino Real. Esta es otra ruta que yo les sugiero mucho incluir en sus tours a Campeche, ¿no? Es una donde vamos a poder conocer mucho del legado ancestral maya en Campeche, desde que iniciamos en el poblado de Pomuch. En Pomuch es interesante, siempre respetando cualquier tipo
de creencia y cualquier tipo de, digamos, interés de los turistas, podemos o no visitar el cementerio de Pomuch. Siempre les platicamos de qué se trata. El cementerio de Pomuch es recuerden que los mayas tenían una tradición muy importante, un culto muy importante hacia sus ancestros. Entonces, ese culto se ha ido modificando hasta nuestros días y en Pomuch tenemos pues el culto a los ancestros, ¿no? Es un lugar donde para el Día de Muertos se hace una ceremonia que se conoce como el bacal o la limpieza de huesos, en la cual se limpian las osamentas, se le cambian, se hacen unos pañitos bordados en punto de cruz, que es la vestimenta, se les cambia y el resto del año, pues los nichos o las osamentas permanecen abiertas. Entonces, visitar Pomuch y pasar por el cementerio, pues es ver buena parte de esta tradición pues, ancestral, ¿no? De tener las osamentas exhibidas con esta decoración que les hacen con bordados. Y posteriormente nos vamos hacia una panadería tradicional. Esa es otra de las características de Pomuch. Siguen elaborando el pan artesanal en hornos de piedra y a la leña, ¿no? Como se hacía ancestralmente. Posteriormente visitamos Eselchacán, que es la cabecera municipal de esta zona, en la cual se encuentra un convento franciscano del siglo XVII. Y tenemos también un museo, el Museo de la Cultura Maya de Eselchacán, en el cual se exhiben piezas de dos sitios arqueológicos muy importantes. Uno de ellos ya lo platicamos un poquito, que es la isla de Jaina, donde pues, tenemos una colección importante de figurillas de barro. Y el otro sitio se llama Ixcalumquín, que tiene una decoración muy, muy importante y se exhibe buena parte en este museo. Visitamos también Canquí, que es otra zona ecológica pequeñita, pero de verdad interesantísima. Incluso hace algunos años un arqueólogo llamado Florentino García hace un descubrimiento bien interesante en los relieves que tiene en el friso, en la parte superior del edificio, pues en ciertos días del año, cuando el sol está en el cenit, que para esta zona corresponde eh, al mes de mayo y al mes de agosto, pues pareciera hacerse una referencia al rostro del dios del sol y que el mismo sol al pasar detrás del edificio pues ilumina los ojos, ¿no? Entonces, pues pequeñita pero muy interesante. Y finalmente nos vamos a la zona norte, a Becal, que es lo que vemos en la imagen, la elaboración de los sombreros de Jipijapa, ¿no? Jipijapa es el nombre de la planta, es una palma enana que no es endémica de esta zona, es una planta que se trajo en el siglo XIX de Guatemala, pero que las características de la humedad en Guatemala son diferentes a las que tenemos acá, sobre todo que viene de zona alta. Entonces, para hacer el trabajo del sombrero bordado, pues requiere humedad, y esta humedad se logra a través de las cuevas. Entonces, el trabajo se realiza en cuevas bajo tierra, que todas las familias de Becal, por lo menos una casa de la familia, tiene la cueva, tiene el taller y lo visitamos. Y hacemos todo el proceso, ¿no? De ver cómo se elabora un sombrero, desde el cuidado de la planta, el corte, el rayado, el secado, el teñido y todo el proceso que se lleva a cabo, pues lo vemos en la villa de Becal. Entonces, pues es un imperdible porque, pues obviamente, nos muestra mucho de nuestras tradiciones. Sí, sí la podemos avanzar, perdón. Isla Arena se localiza al norte del estado de Campeche, muy cerca de Celestún, en Yucatán. Por eso vemos los flamencos, el flamenco rosa en esta zona. Siempre digo que pues, el flamenco no sabe de geografía. A veces está en Yucatán y a veces está en Campeche, estamos pegaditos. Entonces, pues también tenemos en la zona de Isla Arena la posibilidad del avistamiento de flamenco rosa, ¿no? Aunque también, bueno, Isla Arena tiene una característica, así como el faro que platicamos hace ratito en Isla Aguada, en Isla Arena hay un faro que también se restauró. Y bueno, ustedes, hay un personaje muy importante para la cultura mexicana, que es don Pedro Infante. Ustedes saben que él muere en un accidente aéreo en Mérida. Eh, Él viajaba mucho a Mérida. ¿Y por qué viajaba a Mérida? Pues porque él tenía, pues ahí, era, pues digamos que un poquito pasado de romántico. Entonces se hacía sus escapadas hacia la zona de la península de Yucatán y junto al faro de Isla Arena tenía o había una cabañita, pues en la que él le gustaba de repente venir a hacerse sus
escapadas de fin de semana. Entonces, cuando se hace ahí en Isla Guada, en la restauración del Faro, pues su hija Sonia Infante decide donar buena parte de la memorabilia de don Pedro Infante. Entre ellos pues está el Ariel que gana por la película Tizoc, por ejemplo, ahí exhibido. Así que pues es bastante interesante también visitar el museo. El remate, el Ojo de Agua, que es una zona de manglares muy parecida a lo que platicamos hace un ratito en los Petenes. Real de Salinas, que es una zona donde precisamente se da la salinidad, que es la que permite esta coloración de esta especie de musguito que le da la coloración al flamenco rosado. Y pues también hay un lugar el Huotoch Ayin, que es un criadero de cocodrilo, ¿no? Entonces pues también hay que de repente le guste la emoción o la sensación de ir a probar carne de cocodrilo, pues también lo podemos hacer en Isla Arena, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también podemos aprovechar nuestra ubicación como destino en Campeche. Estamos conscientes también de que podemos ser un destino catapulta, ¿no? Estamos ubicados entre Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, pero podemos hacer traslados también, ¿no? Es decir, hacer empates. Si ustedes de repente tienen operando un circuito ahí por Yucatán y deciden empatarlo con Campeche o empatarlo con Chiapas, etcétera, pasando por Campeche, pues hacer los traslados, tanto desde Campeche hacia Yucatán como en el sentido opuesto, ¿no? Y aprovechar el traslado no solamente como un simple transporte, sino visitar sitios que nos quedan como lo es Cabá y Uxmal, ¿no? Dentro de la ruta PUC de Yucatán. Digo, no, más que conocido el edificio de la Divino, que es el que vemos en la imagen, un edificio emblemático, donde incluso hay parte de la arquitectura chenes, que es influencia de sitios como Santa Rosa y Xtampac. Como pueden ver, por ejemplo, pues el templito que está no hasta arriba, sino como que en la parte del medio de la Divino, pues tiene características, si lo viéramos de frente, muy parecidas a lo que veíamos hace ratito en Santa Rosa y Xtampac, con el edificio de la boca de serpiente, ¿no? Siguiente, por favor. Como ya les decía, pues el traslado. Este es otro ángulo del mismo templo del adivino. Y pues puede ser la experiencia de no un simple traslado, que no quede en pues ya terminó el circuito en Yucatán y vamos a empezar Campeche o viceversa, sino hacer una continuidad usando Uxmal, en este caso, como el punto de enlace. O si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo mismo desde o hacia Palenque, ¿no? A Palenque, la distancia de Campeche a Palenque, bueno, en tiempo de traslado, es muy similar a lo que haríamos de Campeche a Calakmul. Entonces, pues es también operable un traslado de Campeche a Palenque, visitando la zona y entregando, haciendo drop-off en el hotel, o viceversa, ¿no? Recogiendo en hotel de Palenque, haciendo la zona arqueológica y traslado a Campeche. Siguiente, por favor. Y bueno, pues esta última diapositiva pues complementa a todas, ¿no? En todos los paquetes, bueno, la gran mayoría de paquetes se incluye comida, como en el Calakmul, en el Chenes, en el artesanal, en el Uxmal, etcétera. Entonces, pues parte de la experiencia de visitar Campeche es nuestra gastronomía, ¿no? Nuestro platillo más emblemático que vemos en la presentación pues es el pan de cazón, son tortillas de maíz hechas a mano con el cazón, que es una especie de tiburón, cría tiburón, que se hace salado con salsa de tomate y que esta salsa de tomate tiene un proceso muy especial. Porque, si se fijan, pues no es la tradicional salsa de tomate mexicana, es muy europea, es muy tendiente a una pomodoro, por ejemplo. Entonces, esto nos habla de la influencia francesa que tiene la gastronomía campechana en buena parte debido a la presencia de piratas y de comerciantes franceses en esta zona durante la época colonial. Entonces, pues la salsa, los frijoles refritos, el cazón, la tortilla, el chilito habanero asado, pues ese, como decimos por acá, pues se matan solos, ¿no? El que quiera probarlo con el chile habanero y el que no, pues nada más lo hace un ladito. Y pues si acaso nos queda de ver algo esta imagen, pues es una rebanada de aguacate, ¿no? Aunque está ahí al fondo el aguacatito, pero pues debe estar ahí pegado.
Siguiente, por favor. Y bueno, pues también podemos ofrecer las universidades, las rentas y los traslados, muy importante con estas épocas actuales y de esta nueva normalidad, hacerles la mención. Estamos siguiendo todos los protocolos de manejo responsable de turismo, ofreciendo los kits de sanidad, de seguridad de higiene, cubrebocas, toallitas húmedas, el uso de los geles antibacteriales, la charola y la bandeja sanitizante antes de abordar las unidades, desde un momento de un traslado aeropuerto-hotel, el toma de temperatura, el control de sanitización previo, durante y posterior a los servicios, ¿no? Con todas las normas que está marcando Secretaría del Trabajo, Instituto Mexicano de Seguro Social y, por supuesto, Secretaría de Salud. El control también de los vehículos, la capacidad máxima del 70% de las sprinters, y pues tanto operadores como guías también respetando todos los lineamientos de seguridad que tenemos actualmente, ¿no? El uso de cubrebocas, el uso de gogles en el caso necesario. En caso de que tengan ustedes, es una situación que se puede dar, tengan algún turista que tenga por ahí alguna situación de debilidad auditiva, que no alcance a escuchar bien, que pues, necesite leer los labios, pues dentro de la normativa para los días que estamos aplicando también es, bueno, sí te puedes usar sin cubrebocas, pero con una careta de protección para que los labios no dejen de poderse leer, ¿no? Entonces sí estamos tomando en cuenta todas y cada una de las normas que existen para hacer la actividad turística en Campeche una actividad segura, aparte de que el propio destino Campeche pues ya tiene sus propios sellos de manejo de turismo responsable, ¿no? Pues es lo que ofrecemos en Campeche, es lo que tienen disponible a través de Universe Travel México. No me queda más que agradecerles pues el estar aquí, el interés por conocer nuestro destino, y bueno, pues quedo abierto a cualquier duda que ustedes puedan tener. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que con esta última imagen que nos pasaste de la gastronomía se me abrió el apetito. Yo creo que a muchos de los franquiciatarios también es algo muy padre. Yo la verdad desconocía parte de este hermoso destino y la verdad es que yo sí quedé fascinado con la parte del tour de pesca, con el malecón de Fuentes Marinas, que es Poesía del Mar, se llamaba creo, el tour del malecón, Calakmul, Balancú, o sea, de verdad es algo padrísimo que uno no tendría conocimiento de esta parte que dices, ¿no? Que los aliens les ayudaron a construir esta parte que son muy lentos, porque fueron 1200 años. Y wow, ¿no? Uno pensaría que sí fue muy rápido, pero pues no sabemos todo lo que ya tuvieron que haber pasado, ¿no? De verdad agradecemos muchísimo tu tiempo y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas para hacer un poquito más dinámico la presentación, ¿vale? Claro. Nos comenta Ada Emilia, ¿dónde se toman estos tours? Todos son saliendo de la ciudad de Campeche o, bueno, en los costos que tienen a través de Universe Travel, está tomando en cuenta la salida y punto de reunión en el lobby del hotel que ustedes nos indiquen en la ciudad de Campeche, o con algún costo adicional en el caso de los hoteles que se ubican en la periferia de Campeche, llámese el hotel Guayamón, por ejemplo, o saliendo desde otro hotel que se llama Tucancijo Playa, que está afuera de la ciudad de Campeche, o incluso Akbal, que está en Champotón, ¿no? Pero todos son saliendo de de Campeche, y el punto de contacto es en la recepción de los hoteles. Aquí algo muy importante, se hizo un convenio a través de la Asociación de Agencias de Viajes en Campeche con los hoteleros, en el cual de manera conjunta hacemos los filtros de seguridad y sanidad para nuestros pasajeros al iniciar el viaje. Vamos en conjunto con los hoteles. Ah, ok, perfecto. Entonces igual que se acerquen directamente a la parte de UTM para que puedan ofrecer estos tours y servicios. Vamos a seguir viendo la parte de las preguntas. Ok. Es que como son bastantes, aquí se va todo corriendo. Gracias, Enrique. Estuvo muy padre tu presentación. Aquí tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué tours serían los más recomendables para un paquete 4 o 3 días? Bueno, esos amigos nos los pueden enviar a nosotros, la solicitud, ya saben, nuestro correo especial para ustedes es fraveo@globalutm.com.mx.
Y ahí, con muchísimo gusto, les damos la cotización, número de personas, es importante que nos pongan, y la fecha para poderles dar la cotización lo más exacta posible. Ok, gracias. Entonces, Enrique, ¿cuáles les recomiendas tú que serían buenos para de 4 a 3 días? Como yo ¿Qué les les digo, ¿no? recomiendas? También depende del ritmo que le queramos meter, ¿no? Si traemos gente con mucha pila, mucho ritmo, pues podemos meterle ahí el Calakmul, incluso el de 2 días, ¿no? Si les gusta mucho la experiencia arqueológica y de contacto con la naturaleza, pues el tour Petén Río Bec es una opción de 2 días. O hacer el Calakmul, siempre, como les digo, iniciando con un city tour, ya sea matutino o vespertino, iniciarlo con un city tour para que nos abra el panorama en el Museo de San Miguel de lo que vamos a ver los días subsecuentes. Otro imperdible que yo les mencionaba es visitar la zona artesanal de Campeche, la zona norte del estado de Campeche, la elaboración de los sombreros, la elaboración del pan artesanal de Pomuch, el conocer estos poblados donde pues tenemos la herencia maya muy viva todavía, ¿no? El uso de las chozas, etcétera. Otro, pues es Etzna, ya sea solito Etzna como zona arqueológica o cualquiera de sus variantes, el Etzna con playa, que puede ser otra opción también, salir de Etzna y visitar platicábamos hace ratito de Bahía de Tortugas, ¿no? Podemos hacer snack con playa, podemos hacer snack con haciendas, snack con la experiencia del pibipollo también, ahora que ya se viene noviembre, entonces hacer esta experiencia en conjunto. Yo creo que hacer un city tour como una introducción, probablemente un segundo día, un Calakmul, para no cargarnos tanto, ¿no? No cansarnos tanto en los últimos días, sino hacerlo más pesado, luego el Calakmul, un tercer día un poco más light con una fruta artesanal, y un cuarto día, que es lo que me preguntan, donde podemos tener en cuenta que el vuelo saldría tarde-noche, entonces visitar en la mañana Xna, enriqueciéndonos con la cultura maya y la experiencia gastronómica, ¿no? Si estamos considerando que estamos ya cerca de recuperar el turismo para estas épocas de Día de Muertos, pues tenemos dos excelentes opciones entre Pomuch con el cementerio y en la zona de Xna con la experiencia, perdón, del pibipollo. Ok, sí, claro. Bueno, yo creo que yo sí recomendaría a todos, la verdad, porque al Sí, ver cada uno de ellos es son algo 4 días. padre. Sí, exacto. Bueno, Incluso, también dependiendo, yo creo que los clientes, ¿no? Qué tanto quieran exacto. visitar, qué actividades requieran. Exacto, y por ejemplo, les digo ahorita, ¿no? Ahorita, hoy en día, si me preguntaras para mañana, ¿qué podríamos hacer en Campeche? Pues podemos hacer un city tour en Campeche. No están abiertos los museos de Lina, que son San Miguel y San José, y La Soledad, pero podemos visitar la Casa 6, que es bellísima. Tenemos otro sitio que apenas ayer se abrió al público nuevamente, que es el Centro Cultural El Palacio, donde hay dos museos importantísimos, el Museo de la Navegación y el Museo del Comercio del Campeche Colonial, donde incluso en la sala del comercio pues, hay una experiencia única que es un simulador de un barco, de un galeón, ¿no? Que se mueve y todo esto. Y ahí mismo pues hay un museo, una réplica con maquetas de cómo fue creciendo Campeche en cuanto al sistema defensivo. Entonces, si me preguntas así para mañana, pues está la opción de, yo les platicaba un poquito del Chenes con experiencia artesanal, un city tour, y también ya está operando desde ya en la zona de Isla Guada, ¿no? El paseo con delfines y todo eso también ya es un producto que está disponible para desde ya. Incluso ya activando todos los sitios, también tendríamos la opción de hacer combinados en un solo día. Como decías, ¿no? Depende un poquito de esta intensidad que le queramos meter. Podemos hacer, por ejemplo, en un mismo día, un Etzna en la mañana, solo Etzna, regresar a Campeche, dar un tiempo de comida y arrancarnos con un sitio, ¿no? También se puede hacer este enroque de actividades interesantes en un solo Ok, día para cubrir más. perfectísimo. No, pues es que la verdad sí hay infinidad de destinos y de cosas que visitar que ¿Sí? pues nos vamos a quedar con ganas. Tenemos a Marisela Palomo que nos pregunta, ¿qué costos tiene la entrada de Calakmul, Balamcú, Xpujil, Chicaná y Becán? Perdón mi pronunciación si lo dije mal, No, ¿eh? está bien, salió bien. Ok. Bueno, Balamcú
Está, si no me equivoco, al público por persona en 45 pesos, al igual que Xpujil. Chicaná está en 55, Becán está en 70 pesos, al igual que Calakmul, pero Calakmul tiene otras dos tarifas. Es decir, los precios que les di son los precios del INAH, los del sitio arqueológico, pero Calakmul, los 60 kilómetros que yo les predicaba de entrada de la biosfera tienen otras dos tarifas. La primera tarifa se paga justo al entrar al ejido Conjuaz, que ahí los ejidatarios son los que tienen el control del acceso hacia el camino. Ahí hay una cuota de 50 pesos por persona para los ejidatarios. Y más adelante, en el kilómetro 20, tenemos ya la entrada a la reserva de la biosfera de Calakmul, que ahí CONAMP, Áreas Naturales Protegidas, tiene otra tarifa que, si no me equivoco, se quedó en 72 pesos. Entonces son los 70 de Calakmul, más los 72 de CONAMP, más los 50 de los ejidatarios. Ok, perfecto. Aquí tenemos voy a hacer una última pregunta porque también UTM tiene otro evento a la 1. Entonces Sí, tenemos aquí tiempo un poquito. No, adelante. Es que el destino es increíble y es para hablarlo todo un día, la verdad. Sí. Y tenemos a Gustavo, dice, ¿qué turismo hay más en Campeche? ¿Nacional o extranjero? Mucho turismo nacional, pero en temporada de invierno, hablamos a partir del mes de noviembre a febrero, marzo, tenemos mucho turismo europeo, mucho canadiense que se mueve por temporadas grandes hacia Campeche. Tenemos mucho francés últimamente y turismo italiano. Ok, perfectísimo. Bueno, pues de antemano igual agradecerte tu tiempo, también a UTM, a la LIC Aurea, no sé si igual quieras decirnos algunas palabras, LIC Aurea, por favor, que anda todavía por ahí. Sí, claro que sí, aquí estamos. Pues agradecerles que hayan tomado su tiempo para conocer un poquito de Campeche. Campeche nos brinda pues todo lo que Enrique les dijo, eso y mucho más. Siento que cuando ustedes vengan a Campeche no se van a querer ir. Somos, aparte, el campechano, como su palabra lo dice, muy campechanos. Tenemos mucha historia, tenemos mucha cultura, tenemos selva. Y bueno, cuando vengan a Campeche también ustedes van a sentirse que están muy protegidos porque estamos siguiendo los protocolos en la actualidad, precisamente para darle esa seguridad al pasajero que ustedes van a mandar y que aquí va a estar muy seguro cuando venga a hacer sus tours con nosotros, ¿no? Ok, perfectísimo. Pues muchas gracias, Lic Aurea, de verdad también por su tiempo, por la dedicación de brindarnos esta información a cada uno de nosotros como agentes de viajes para poder prepararnos, ofrecer el destino. A las personas que igual nos siguen dejando algunas preguntas, con muchísimo gusto puedan acercarse a UTM para pedir la parte de la información de los tours y acerca de algunas preguntas del destino también. Estaba viendo que en el chat ya estaba compartiendo algunas ligas de lo que es Aventura, Catálogos de México, Facebook. Gonza ahí nos está compartiendo ligas para tener pues digamos, este espacio de información. Igual, Gonza, no sé si andes por ahí. Sí, aquí estamos. Muchas gracias, Shamel. Muchas gracias, Enrique. Licenciada No, de Aurea, nada. hicimos esta magnífica presentación. Yo creo que hay pocas preguntas porque fue todo tan explicado también que, bueno, no nos dejaron más dudas. Les recuerdo a todos los amigos que estamos aquí en UTM, para todos los paquetes que requieran. Ya los tenemos, ya tenemos tarifas y paquetes armados para que cuando quieran viajar sus clientes, inmediatamente mandarlos a conocer este magnífico destino. Ahí les pusimos los teléfonos nuevos. Recuerden que tuvimos que cambiar de teléfonos, se los recuerdo. Es el 55 89 25 07 15, terminación 16, 17 y 18. Y el correo para la familia Fraveo, que es fraveo@globalutm.com.mx, donde los vamos a atender con muchísimo gusto. Y no nos queda más que agradecer a todos. Perdón, tenemos otro. Pero ya saben que estamos para atenderles con muchísimo gusto a todos. Gracias, Shamel, gracias, Esme, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y cualquier duda, pues estamos para atenderles. Perfecto, Gonza. Muchísimas gracias. De nuevo, mis agradecimientos para Enrique Rocha y Lic Aurea. Pues muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo y un saludo a la distancia y cuídense muchísimo. Gracias, igualmente. Que estén muy bien. Nos esperamos por aquí. Gracias, Enrique. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Hasta Aurea. luego. Buen día. Igualmente, hasta luego.